En una ocasión recibí una dramática carta de una chica que había malgastado su vida durante años, sumergida en el mundo de las drogas y la promiscuidad. Sus padres estaban sufriendo mucho, lloraban y le rogaban a Dios que obrara un milagro en la vida de su hija. Con tan solo 16 años se había escapado de casa en busca de nuevos horizontes. 5 años después, estaba completamente atrapada en una serie de circunstancias que, desde un punto de vista humano, eran irreversibles. Fue en este abismo en el que una noche se sintió completamente perdida. Las luces de neón destellaban, iluminando los nombres de las discotecas y clubes nocturnos. Allí estaba, de pie en una esquina, con frío, intentando vender su cuerpo para comprar drogas. El infierno de sentimientos, recuerdos y rabia le ardía en el pecho. Se sentía agraviada por la vida, sola y olvidada por todos. A veces Dios nos permite correr sin parar hasta que nos desplomamos exhaustos en algún rincón de la vida. A veces esta es la única manera de recordar que Dios existe, cuando todo lo demás falla. En ese contexto, ¿a quién podemos acudir sino a Dios? Eso fue lo que hizo la niña de nuestra historia. Con el corazón lleno de resentimiento y angustia, clamó al Señor y fue escuchada. La historia de su conversión podría considerarse un milagro moderno, pero la carta relataba otro incidente. Tras meses de estudiar las Escrituras, la joven aceptó a Jesús como su Salvador y se bautizó como manda la Biblia. Luego, en Nochebuena, decidió regresar a casa y ofrecerle a su madre el mayor regalo que una hija podría dar: un corazón arrepentido. «Mamá, Dios ha obrado un milagro en mi vida», dijo. «Ya no tendrás que pasar noches llorando y sufriendo por tu hija perdida. Jesús cambió mi vida y hoy estoy de vuelta en casa». Después de viajar 1500 kilómetros hasta su pueblo natal, la joven fue rechazada por su madre, quien la acusó de avergonzar a la familia al convertirse en creyente y cambiar de religión. Este era el verdadero motivo de la carta. La pobre se sintió incomprendida porque esta vez no era ella quien se había escapado de casa, sino sus padres quienes la habían echado. ¿Pero qué tiene que ver esta historia con el Apocalipsis? Podemos decir que este trágico episodio refleja uno de los temas de Apocalipsis 13, la intolerancia religiosa. A lo largo de este capítulo estudiaremos los detalles de esta profecía, que habla de la persecución que sufrirán los hijos de Dios debido a su fe los días previos al regreso de Cristo. En Apocalipsis 13 encontramos la descripción de dos grandes bestias. La primera emerge del mar, la segunda de la tierra. A la primera se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, y la segunda prohíbe comprar o vender a menos que se tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para ayudarte a entender esto mejor, mira cómo Juan describe la primera bestia. «Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león.
y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas. Y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su santuario, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Por lo que acabas de leer, esta bestia se caracteriza por lo siguiente. Primero, es un poder religioso y recibe adoración de la gente. La adorarán todos los habitantes de la tierra. Segundo, también es un poder político con alcance mundial. Se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Tercero, en cierto punto de la historia pierde su poder. Sin embargo, después de un tiempo, restaura su estatus preeminente. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Cuarto, blasfema contra Dios. Le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Quinto, persigue al pueblo de Dios. Se le permitió combatir a los santos y vencerlos. Sexto, su poder dura 42 meses. Lo que en lenguaje profético equivale a 1260 años. Le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Aquí hablamos de un poder que forzará las conciencias de las personas para que rindan culto según lo establecido. Y si quieres descubrir quién es este poder hoy, solo tienes que responder a las siguientes preguntas. ¿Conoces algún poder que, además de ser religioso, tenga una poderosa influencia política y cuya autoridad se sienta en cada tribu, pueblo, lengua y nación? ¿Conoces algún poder religioso que, además de tener esta primera característica, haya perdido en algún momento de la historia su fuerza política y haya recuperado gradualmente su prominencia global? ¿Qué poder religioso es respetado y admirado por reyes, príncipes, presidentes y ministros de Estado? ¿Ha perseguido este poder religioso a personas en algún momento de la historia por preferir obedecer la Biblia antes que a sus dogmas? Nadie necesita convencerte de nada. Simplemente toma la Biblia tal como está escrita y responde a estas preguntas. ¿Cuál es tu conclusión? No me resulta fácil escribir esto, porque la fe y la conciencia de las personas son un patrimonio sagrado. Eres lo más hermoso que Dios tiene. Él sabe que eres sincero en tus creencias. No tengo derecho a causarte sufrimientos, pero por otro lado, ¿crees que las verdades divinas para el fin de los tiempos deben permanecer ocultas? Lo que he estado escribiendo no se trata solo de religión ni de la iglesia. Dios tiene su iglesia en la tierra, es cierto, pero sobre todo lo que está en juego es la soberanía del Creador. Hay un conflicto entre el enemigo, que siempre acusa y trata de desestabilizar el gobierno divino, y Dios,
que siempre invita a sus hijos a andar a la luz de su palabra. Por eso me he limitado a transcribir el texto bíblico de este capítulo, rogando al Espíritu Santo que ilumine tu mente para que puedas sacar tus propias conclusiones. No quiero mencionar esta o aquella iglesia o poder religioso. Simplemente quiero que leas el texto sagrado, prestes atención a los acontecimientos religiosos y políticos y tomes una decisión. Pero por favor, deja de lado los prejuicios. Procura analizar las Escrituras no solo con el corazón, sino con el razonamiento y mente analítica, buscando sinceramente conocer la verdad. Continuemos ahora con la descripción que da el Apocalipsis de la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Su número es 666. Con estos versículos en mente, analicemos las características de la segunda bestia, también llamada el falso profeta en Apocalipsis. Primero, es un poder que parece un cordero, pero en realidad ruge como un dragón. Dado que el cordero es el símbolo de Jesús y el dragón el de Satanás, la Biblia nos habla de un poder que se presenta como si fuera cristiano, pero que en realidad representa los objetivos ocultos del enemigo de Dios. Segundo, este poder pone toda su fuerza al servicio de la primera bestia. Hace que la tierra y sus habitantes la adoren. No exige adoración para sí mismo, sino para la primera bestia. Tercero, es un poder que busca imitar las señales y prodigios realizados por Dios, haciendo que descienda fuego del cielo. Cuarto, además de dar autoridad a la primera bestia, exige obediencia a su imagen e incluso decreta la muerte para quienes no la adoren. Esto significa que este poder tiene la prerrogativa política de determinar quién debe vivir y quién debe morir. Quinto, ordena que se coloque la marca de la bestia sobre todas las personas para que quienes no la tengan no puedan comprar ni vender. En otras palabras, tiene el poder económico para sancionar o prohibir actividades comerciales. Para conocer la identidad de la segunda bestia, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿existe algún poder político y económico que utilice la fe cristiana para lograr fines nefastos?
¿Qué poder en el mundo es capaz de cautivar a las naciones con sus maravillas? ¿Qué potencia mundial tiene el poder militar y económico para imponer su voluntad? No es difícil identificar este poder que, según la Biblia, ejercería su influencia tras el fin del período de persecución de la Iglesia, los 1260 años proféticos, cuando la primera bestia recibió una herida mortal. Es un poder político y económico que, aunque no es esencialmente religioso, se reviste de religiosidad. Se convierte en una potencia global en los últimos días de la historia de este mundo y obliga a la humanidad a adorar a la primera bestia y a su imagen. El último versículo de Apocalipsis 13 dice: esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Su número es 666. Este misterioso número ha generado todo tipo de especulaciones entre los lectores de las Escrituras. Para comprender su significado es necesario comprender el uso de los números en la Biblia. A diferencia de la numerología mística, que atribuye a los números el poder de determinar el destino de las personas, la Biblia a menudo les atribuye funciones simbólicas. El número 7, por ejemplo, simboliza la perfección. Dios bendijo el séptimo día de la semana y lo declaró sagrado. El número 6 se refiere a los seres humanos y sus obras, pues fueron creados el sexto día y debían trabajar 6 días a la semana. El 7 es el número de la perfección, pertenece a Dios y por consiguiente simboliza el ideal divino. El 6 simboliza lo que está por debajo de la divinidad. Es el símbolo de lo humano. Se acerca al número 7, pero nunca puede alcanzarlo. Existe una enorme brecha entre la humanidad, identificada con el número 6 de la imperfección, y su creador, identificado con el número 7, completo y perfecto. Repetido 3 veces, el número 6 revela que la primera bestia realiza un esfuerzo humano desesperado e intenso por alcanzar la perfección divina. Afirma ser Dios, pero no lo es. Puede hacer lo que quiera, exigir lo que desee, pero no es más que un poder humano. Por lo tanto, si queremos identificar el significado del número 666, debemos considerar que esta es otra característica atribuida a este poder de naturaleza política religiosa. Es un engaño que lleva a la humanidad a aceptar imposiciones humanas en lugar de la palabra de Dios, la cual tranquiliza a las personas haciéndoles creer que sirven a Jesús, cuando en realidad son súbditos del enemigo. En cierta ocasión estaba estudiando la Biblia con un joven universitario. Era un estudiante curioso, lleno de preguntas y dudas. Con cariño le abrí la Biblia y dejé que la palabra de Dios respondiera a sus inquietudes espirituales. Sus ojos se abrieron de par en par, maravillado por verdades que nunca había escuchado. Cuestionaba, refutaba y justificaba. Después de todo, lo que estaba descubriendo desafiaba todo lo que había aprendido desde la infancia. ¿Qué dirían sus padres y abuelos si supieran que estaba cuestionando muchas tradiciones familiares heredadas? De repente vi sus ojos brillar de emoción. Supe que el Espíritu de Dios lo estaba impresionando. Había una lucha en su corazón, la verdad bíblica por un lado y la fe de la familia por el otro. Un conflicto entre la mente y el corazón.
qué hacer. Le dije que debía ver su descubrimiento como una oportunidad de crecimiento. Imagínate que estás en la primaria. Allí aprendiste a sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero la vida no terminó ahí. Luego llegaste a la preparatoria y aprendiste física, química y trigonometría. Después fuiste a la universidad y estudiaste física nuclear y física cuántica. ¿Sería justo, estando en la universidad, mirar hacia atrás y decir que tus experiencias previas fueron inútiles? En la primaria hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías, pero ahora necesitas enfrentar la realidad. Y la realidad es que necesitas crecer espiritualmente y poner en práctica lo que sabes. Un nuevo conocimiento también trae una nueva responsabilidad. Si a ti, como a este joven, también te ha impactado lo que acabas de aprender, debes saber que Dios comprende tu angustia y promete guiarte a la verdad, para que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios y le seas fiel solo a Él. Después de todo, Cristo el buen pastor dijo: conozco a mis ovejas y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.